Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más. Les reitero, mi nombre es Erika Aliaga Tarazona, donde compartiremos momentos de puro aprendizaje, esto en especial con los chicos de tercer año de secundaria. Esta semana, nuestro tema a tratar es el vanguardismo peruano. Propósito de la sesión. Los estudiantes deducirán el proceso y la importancia del desarrollo del vanguardismo peruano. Definición. Contexto del vanguardismo peruano. A nivel mundial, cuando apareció el movimiento vanguardista, se estaban viviendo muchos cambios y conflictos. En lo histórico, entre los años 1914 y 1918 sucedió la Primera Guerra Mundial y poco tiempo después ocurrió la Revolución Soviética. Las clases obreras eran dejadas de lado, por lo que el vanguardismo tuvo una gran motivación para desarrollar contenido social. A nivel económico, en 1929 sucedió la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. A nivel nacional, en lo histórico, nacieron los partidos comunistas y el APRA en el Perú, y se estaban creando leyes como la jornada laboral de 8 horas. En este contexto, apareció esta corriente artística. El vanguardismo peruano fue un movimiento artístico que tuvo mayor fuerza entre los años 1920 y 1930. Fue un movimiento que en Perú se inclinó más hacia la literatura poética que en otros países. El vanguardismo en el Perú se caracteriza por rechazar el realismo y valorar el ingenio y la fantasía, renovar la metáfora, abandonar la lógica y la razón. Además, innova la poesía y no respeta el orden lógico de las reglas gramaticales. Características. Se dieron aquí principalmente dos tendencias. Uno, vanguardia social, cuyo máximo exponente es César Vallejo Mendoza. Dos, vanguardismo estético o cosmopolita, cuyo mejor exponente es Martín Adán. Libertad en su composición métrica, es decir, sus versos no tuvieron una estructura definida en cuanto a su ritmo, a la cantidad de sílabas que los conformaban, a la presencia total o parcial de rima o a sus combinaciones. No suelen ser cronológicos en su narración. Es la evolución anímica la que determina el tiempo. La vanguardia en Perú tuvo autores indigenistas. Esto fue una muestra de que la poesía de este movimiento también tuvo un componente social, donde el futuro del hombre adquiría gran importancia. El autor vanguardista muestra el pasado como algo que nos sirve. Es inconformista y su objetivo radica en empezar un nuevo periodo donde el contenido poético esté por encima de la estructura que lo compone. Por último, debido a que la vanguardia se basó en modificarlo todo, se caracterizó también por el uso de neologismos, expresiones que no existían previamente. Esto permitió que se establecieran nuevos estilos a nivel lingüístico e incluso a nivel cultural y social.
Representantes. Tenemos como máximo exponente a César Vallejo Mendoza y Rafael de la Fuente Benavides, más conocido con el seudónimo de Martín Adán. También tenemos otros autores. Alberto Hidalgo, con la obra Panoplia Lírica. Juan Gonzalo Rosé, con la obra La Luz Armada. Javier Abril, con la obra Difícil Trabajo. Carlos Oquendo de Amat, con la obra 5 metros de poemas. Conozcamos la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. En 1892 nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco, La Libertad. Hijo de don Francisco de Paula Vallejo y de doña Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelos fueron indígenas. En 1912 viajó a Lima a estudiar medicina en San Marcos. Luego se cambió a letras. En 1915 se gradúa como bachiller en humanidades en la Universidad Nacional de Trujillo con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunas de las cuales son recogidas por Publicaciones de Lima, y se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas de los Heraldos Negros. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima, cuando en septiembre de ese año muere el director y fundador de dicho colegio. Vallejo ocupa el cargo. Se enreda en otra tormentosa relación amorosa, esta vez con Otilia Villanueva, una muchacha de 15 años, cuñada de uno de sus colegas. Debido a ello, pierde su puesto de docente. Otilia será la inspiradora de varios de los poemas de Trilce. En 1920 regresa a Trujillo implicado en un incidente, incendio y homicidio, cae preso. En 1922 publica Trilce en Lima. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta límites insospechados. Inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos Dada y suprarrealista. En 1923, abandona Perú y viaja a Europa, radicando en París. Sus ingresos, siempre insuficientes, provenían del periodismo. Sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. En 1929 contrae matrimonio con la ciudadana francesa Georgette Philippard. Junto con ella realizó un viaje a Rusia. Se detiene en Colonia, Varsovia, Praga, Viena y varias ciudades italianas antes de retornar a París. Inició su colaboración para el diario El Comercio como corresponsal oficial y continuó haciéndolo con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 viaja a España por primera vez. En 1933 regresa a Francia con la salud quebrantada y padece dificultades económicas. En 1937 viaja a España
para asistir al Congreso de Escritores Antifascistas. De vuelta a París, es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. Entre septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de poemas humanos y España. Aparta de mí este cáliz, así como el drama de tema incaico La piedra cansada. En 1938, trabaja como profesor de lengua y literatura en París y muere un Viernes Santo, el 15 de abril, de una enfermedad desconocida. Conozcamos algunas obras literarias. Poesía: Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. Narrativa: Paco Yunque. Ensayo: El arte y la revolución, Rusia en 1931, Contra el secreto profesional. Teatro: Colacho Hermanos, La piedra cansada. Trilce, de César Abraham Vallejo Mendoza. Fue publicado en Lima en 1922. Es el poemario más importante y conocido del poeta peruano, y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. El poemario está conformado de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Esto lo distingue notoriamente de su antecesor, Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de un título propio, sino que integran a la vez grupos definidos según su temática. Conozcamos el poema 1 y 69 del poemario Trilce. Poema 1. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano. La simple calabrina tesorea, que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, acada y aloidea grupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península parase por la espalda, abosaliada, impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Poema 69. ¿Qué nos buscas, oh mar, con tus volúmenes docentes? Qué inconsolable, qué atroz estás en la febril solana, con tus azadones altas, con tus hojas altas, achando el loco sésamo, mientras tornan llorando las olas, después de descalcar los cuatro vientos y todos los recuerdos enlabiados plateles de tu seno, con tractos de colmillos y estáticas heles quelonias, filosofía de alas negras que vibran, almendroso temblor de los hombros del día, el mar y una edición en pie, en su única hoja el anverso, de cara al reverso. Conozcamos la biografía de Rafael de la Fuente Benavides, más conocido con el seudónimo de Martín Adán. Nació el 28 de octubre de 1908 en la calle Apurímac del centro de Lima. Sus padres fueron Santiago de la Fuente Santoalla y Rosa Mercedes Benavides. En 1916 ingresó al Colegio Alemán, donde estudió hasta 1926. En este último trabó amistad con Estuardo Núñez, Emilio Adolfo y Javier Abril, y fue alumno del escritor Luis Alberto Sánchez y del gramático Emilio Huidobro, quien lo inició en la literatura. En 1927, tras terminar el colegio, comenzó a colaborar en la revista Amauta de José Carlos Mariátegui. Este leyó su manuscrito de La casa de cartón y quedó gratamente impresionado.
por lo que auspició su publicación. También colaboró en la revista Mercurio Peruano, que dirigía entonces Víctor Andrés Belaúnde. En 1935, su vida estuvo marcada por entradas y salidas a centros sanatorios. Tenemos, por ejemplo, 3 registros de sus entradas al Hospital Víctor Larco Herrera. 1. De 8 de septiembre de 1937 a 9 de mayo de 1941. 2. De 19 de mayo de 1943 a 1946. 3. De 5 de agosto de 1947 a 17 de septiembre de 1949. En 1946 obtuvo el Premio Fomento a la Cultura por su poemario Travesía de Extramares, sonetos a Chopin, donde reunió varios sonetos, es decir, composiciones ceñidas al molde clásico, que tratan la vida del creador artístico como una travesía marítima. Fue uno de los pocos premios que obtuvo el poeta. Entre los años 1962 y 1963 se internó en una clínica psiquiátrica, pero esta vez con régimen de internamiento permanente. Salió de la misma en 1983, pero el 18 de marzo de ese mismo año fue internado en el Hospital Larco Herrera hasta marzo del año siguiente. En 1984 se internó en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, donde fue operado de la vista. El 30 de abril fue llevado al albergue Canebarro del Rímac, de donde salió en enero de 1985. En 1985, un paro cardíaco acabó con él, el 30 de enero de 1985. Conozcamos algunas obras literarias. La Casa de Cartón, publicado en 1928. La Rosa de la Espinela, publicado en 1939. Travesía de Extramares, publicado en 1950. Escrito a ciegas, publicado en 1961. La mano desasida, Canto a Machu Picchu, publicado en 1964. La piedra absoluta, publicado en 1966. La Casa de Cartón de Martín Adán. Fue la primera obra publicada en 1928. Es un relato de carácter vanguardista que evoca la adolescencia del autor, que transcurre en el balneario de Barranco. Más que una novela, es un conjunto de estampas escritas en lenguaje poético. El libro inicia con la descripción de Barranco, balneario limeño donde vive el protagonista. Ya ha principiado el invierno en Barranco, raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano. Junto con sus amigos, el narrador recorre el malecón de Barranco y viaja en tranvía hasta Lima, cuyas calles describe también. En su descripción de los tipos de la sociedad, tiene una especial predilección por las mujeres. Describe de manera irónica y burlesca a las beatas que huelen a ropa sucia, a la gringa turista algo loca, a la maestra solterona de escuela y a la tía de uno de sus amigos. Cuenta también sus primeros amores adolescentes, que fueron 5. A la primera la describe como una muchacha fea de 12 años, que tenía las uñas negras. La segunda fue una llorona sentimental que siempre llevaba a su muñeco en brazos. La tercera fue una chica bonita, con unos ojos hermosos y que tenía las piernas coquetas, casi cocotas, desvergonzadas. La cuarta fue Catita y la quinta una chica sucia moralmente,
con la que casi peca una noche en el mar. Catita es a la que dedica más espacio en su evocación. Es descrita como una linda y coqueta quinceañera. Tiene una serie de pretendientes que pierden la cabeza por ella. Aunque dicho con más exactitud, ella es la que enamora. También alude a los señorones que disfrutan del verano en el malecón. De sus amigos, es Ramón, un muchacho misterioso, el que tiene especial relevancia en el relato. Se alude también a un sentimiento amoroso entre Ramón y la maestra Müller, pero Ramón muere prematuramente sin que el narrador mencione más detalles. Ya finalizando la novela, el narrador dice con melancolía que de Ramón solo me queda la grave amargura de haberle conocido y el permiso de hojear su diario íntimo en la alcobita mentecata de la señorita Müller. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.